Listo, ya estoy grabando nuevamente. La ambigüedad es cuando se presentan dos o más sentidos dentro del significado. Ambos son aceptables, pero generan confusión, como vimos en los ejemplos. Bien, ahora pasamos al tema de la homonimia. La homonimia viene de, digamos, etimológicamente de homo, de homos y de nomos. No exactamente nomos, nomios. Homo viene a referencia, hace referencia a igualdad, a algo que es igual, mientras que nomo se refiere a nombre, ¿no? Bien. La homonimia es cuando dos o más palabras tienen igual sonido. Se me ocurre llama de llamar y llama de animal, ¿verdad? Por ejemplo, tienen el mismo sonido. Usualmente son palabras con origen diferente. Esto es una característica importante porque nos va a ayudar a diferenciar un poco de lo que veremos más adelante, la polisemia. La homonimia son palabras de origen diferente. Son palabras diferentes con un origen diferente. Con origen me refiero al origen etimológico, ¿no? Es decir, cómo nacieron dentro de una comunidad, ¿no? Con qué fin, con qué uso, con qué utilidad se le adhirió ese nombre, ¿no? Ese nombre de palabra. Coinciden en su escritura, es decir, pueden ser homógrafas o coinciden en la pronunciación, es decir, homófonas, ¿verdad? Es decir, que estas palabras homónimas, pueden ser escritas igualmente, en este caso hablamos de homógrafa, o se pueden decir, se oyen, se escuchan de manera distinta. Mejor dicho, se escuchan de manera igual, sin embargo, pueden escribirse de manera distinta también. Estas son las homófonas. Ahí en el recuadro podrás observar una lista de homógrafas y una lista de homófonas. Bien, pasemos a ver los casos. En los ejemplos, por ejemplo, tenemos calle de lugar y calle de callar, ¿verdad? El lugar sustantivo y en otro lado tenemos un verbo callar. Vino y vino, ¿no? Vino de licor, vino de venir. Aro de anillo y aro de arar. Sobre de encima, ¿no? Una preposición. Y sobre de envoltorio, un sustantivo. Profesor, ¿qué es Dime. arar? Arar es el verbo arar se refiere a cuando, por ejemplo, se trabaja la tierra y digamos, las personas, los campesinos, los pobladores, aran la tierra, es decir, la trabajan, hacen surcos para poder plantar una semilla. El término arar viene de trabajar la tierra para que se produzca el cultivo. Cuando siembran, por decir. Exacto, cuando se siembra, se tiene que arar la tierra, porque si no se ara, pues es difícil que crezca también. Ok, Ah, ya. sí, Gracias. a ti. Bien, entonces tenemos aro de anillos y aro de arar, ¿verdad? Y sobre de encima y sobre de envoltorio. Son homógrafas porque se escriben igual. Sin embargo, bien, pueden tener otros significados, ¿verdad? Pero tienen igual sonido. A eso se refiere la homonimia. Y homófonas, en este caso, que también son, ojo, homógrafas y homófonas son homónimas, solo que la homonimia se diferencia en esta parte en homógrafas y homófonas. Las homófonas son las que suenan igual, pero tienen esa particularidad de que no se escriben igual, ¿no? A diferencia de las homógrafas, que se escriben igual y también pueden sonar igual. No en todos los casos, pero en su mayoría. Las homófonas suenan igual y, como podrás observar, varían también en la escritura. Coinciden en este caso en la pronunciación. En el otro coinciden en la escritura, aquí coinciden en la pronunciación. Ejemplo, bate de poeta y bate de batir. Bate es poeta. Sumo de jugo y sumo de sumar, ¿verdad? Bota de echar, el verbo echar, y bota del verbo sufragar. Cima de cavidad, cima con S es una cavidad, profundidad, y cima es una cumbre, con C, una cumbre. Bien, hasta allí seguimos con homonimia.
Una característica más de la homonimia es que sus significados no guardan ninguna relación en común. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta característica que mencionamos son, en el segundo punto dice, usualmente son palabras homónimas aquellas que son diferentes, ¿no? Aquellas palabras diferentes con origen diferente. Es una, efectivamente la primera característica es que tengan igual sonido. De allí, otra característica es que son palabras diferentes con origen diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que sus significados no guardan ninguna relación en común, sea etimológicamente o sea como tal y como la conocemos con sus significados actuales. Por ejemplo, el ejemplo de la llama, ¿no? La llama está pastando en la puna. El cantante de cumbia se llama José. Otro, se desquitó tirando su cuaderno a la llama para quemarlo. Tenemos más abajo, tenemos digamos, el significado, ¿no? La primera palabra del primer ejemplo, llama, es una voz quechua que significa un camélido de las Américas, de aquí, de América del Sur, principalmente. Llama del latín clamare, en el segundo ejemplo, del verbo llamar, y llama del latín flama, que significa porción de fuego, ¿no? Un pedazo de fuego. Entonces, no guardan ninguna relación ni etimológica ni de significado. Etimológica quiere decir de cómo se generó la palabra. ¿No? Por ejemplo, homo viene a ser, como dije hace un momento, igual, ¿verdad? Entonces, homonimia se formó con los vocablos homo y nomos, por ejemplo, griegos, un vocablo griego. Igual llama es una voz quechua, pero también proviene del latín clamare y otra llama o otro, por así decirlo, signo lingüístico que tiene un significado distinto al de llamar, al del verbo llamar, es llama de porción de fuego. No tienen ninguna relación en común, ¿correcto? No tienen relación significativa, dice al final, por tanto son homónimas. No tienen ninguna relación. Cuando toquemos el tema de polisemia, allí es en que se diferencia de la homonimia y vamos a poder entender mejor esta parte también. Pero hasta allí, ¿tienes alguna duda, Thais? No. Correcto. Tenemos más ejemplos de homonimia. Aquí me gustaría que por favor me ayudes en la lectura. ¿Me puedes leer? De hecho, me vas a ayudar a leer todas, pero vamos a ir analizando también qué tipo de homonimia puede ser o por qué son homónimas y qué tipo de homonimia. Hemos visto que hay homógrafas y homófonas, ¿verdad? Bien. ¿Puedes leer el primer ejemplo, por favor? Con su onda mató a varias aves. Y el segundo también. Esa piscina es muy honda. Bien, tenemos homónimos, ¿verdad? Onda y onda. Aparte de, ¿me podrías decir qué tipo de homonimia es? Recuerda que están escritos de manera igual. Onda y onda. Y aquí tenemos dos clasificaciones. Homógrafas y homófonas, ¿verdad? Es homógrafa. Bien, porque están escritos de manera igual, ¿verdad? Que coinciden en la escritura. La cobra picó a un poblador. Ella cobra un sol el pasaje. ¿Verdad que estamos teniendo palabras homófonas, disculpa, homónimas? Porque aparte de que suenan igual, también estamos hablando de un sustantivo, la cobra, ¿no? El animal, y cobra de cobrar, ¿verdad? El verbo. No tiene ninguna relación significativa, no tiene una relación similar, ni de significado, y ni etimológicamente, ¿no? Bien, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El siguiente ejemplo ¿podrías leerlo por favor, los dos siguientes puntos? Abría la puerta lentamente y dicen que habría más trabajo. Exacto. ¿Qué relación, qué tipo de homonimia tenemos allí? ¿Homófona? Muy bien, homófonas porque coinciden en la pronunciación. Dijiste habría y dijiste habría, ¿verdad?
Bien, entonces son homónimos y son homófonos. Habría de abrir y habría de haber. Siguiente es, te traje de París ese traje que tanto querías. Son homógrafas, coinciden en la escritura y además no tienen una relación etimológica ni significativa. Traje del verbo traer y traje sustantivo de vestimenta. El siguiente tú, por favor. El sumo sacerdote se bebió el zumo sagrado de un sorbo. El sumo sacerdote se bebió el zumo sagrado de un sorbo. Tenemos allí sumo de qué? Sumo vendría a ser un sustantivo. Sí, a ver, aquí lo mencioné, creo. Un segundo. Sumo de sumar. Ah, bueno, este es otro, ¿ves? Aquí tenemos sumo de jugo y sumo de sumar, pero este sumo es el sumo sacerdote, el sumo pontificio. Es un adjetivo porque está calificando al sacerdote de ser magnánimo, magno. Entonces, habla de que él se bebió el zumo, es decir, el jugo de un sorbo. Son homófonas, son igual, coinciden también en la pronunciación y son homónimas, por lo tanto son homónimas. ¿Bien? Espero que la corte de La Haya no haya sido sobornada. Tenemos un sustantivo propio, La Haya, y haya de haber, no haya sido sobornado, que no haya sido sobornada, se refiere el haya al verbo haber. El siguiente y el último, por favor, de esta parte, Thais. Hola, mamá, estas son las mejores vacaciones de mi vida y las que más tiempo pasé sobre una ola. Bien, son homófonas y son homónimas porque la expresión hola, el adverbio hola, y el sustantivo hola, pues no tiene ninguna relación significativa. Bien, tenemos clases de homonimia también, además de las que hemos visto. Además de clasificar la homonimia en homófonas y en homógrafas, también tenemos homonimia parcial, la homonimia absoluta y la homonimia paradigmática. Vamos a repasar uno por uno. Bien, la homonimia parcial refiere precisamente a que no es absoluto. Cuando algo es parcial significa que no es absoluto, y de manera viceversa. Si no es absoluto es parcial, si no es parcial es absoluto. Entonces ahí ya podemos tener una ayuda, ¿no? Para entender el absoluto también. En la homonimia parcial se refiere a aquellas palabras homónimas que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Profe, ¿qué son las categorías gramaticales? Bueno, son el sustantivo, por ejemplo, el adjetivo, el adverbio, las preposiciones, bien, todo eso, el verbo, los adjetivos, ¿verdad? Esas son categorías gramaticales. Así, por ejemplo, tenemos los ejemplos. Esa hierba es medicinal. Y el de abajo, espero que él hierva más agua. Son homónimos porque hierba de sustantivo de planta y hierba de verbo hervir, además de sonar igual, es decir, que son homófonas en este caso, y no tiene ninguna relación significativa. Además de eso, es una homonimia parcial, si la queremos categorizar, porque hierba medicinal se hace referencia a un sustantivo, a la hierba, y hierba de hervir es un verbo. Entonces, es una categoría gramatical distinta al ejemplo anterior, a la otro homónimo, ¿verdad? Sustantivo y verbo. Entonces, estamos hablando de una homonimia parcial. El siguiente ejemplo, por favor, Thais, ¿puedes leerlo? Espero que hierva más que el agua. El siguiente, por favor, porque el primero está, digamos, está relacionado con el segundo y el tercero con el cuarto.
porque obviamente están Tú te presentes las bañas en la palabras. ducha. El siguiente sería, Perdón. Tú te bañas en la ducha. exacto, el siguiente, eh, Catalina es ducha en esa materia. exacto, Catalina es ducha en esa materia. Ducho es, pues, que domina, ¿no? La materia, que tiene experiencia, que sabe cómo solucionar, digamos, los problemas. Entonces tenemos allí también una homonimia parcial porque en la primera expresión, en la primera oración, ducha es del sustantivo, ¿no? Utilizamos para bañarse. Y Catalina es ducha, se refiere a un adjetivo, ¿no? Experimentada en esa materia, que es capa, ¿no? Es lo máximo. Así como tú. ¿Bien? Correcto. Y pasamos de homonimia parcial a homonimia absoluta. ¿Qué vendría a ser la homonimia absoluta entonces, Thais? Los que forman parte de la misma categoría. Exacto, la misma categoría gramatical, ojo. Misma categoría gramatical. Entonces, la homonimia parcial es las palabras homónimas que no forman parte de la misma categoría gramatical. Y la absoluta es aquellas que sí forman parte de la misma categoría gramatical. Si tengo una homónima que es de la categoría de verbo, para que sea absoluta, el siguiente debe también ser una homónima de categoría verbo, categoría gramatical verbo, verbal. Entonces, aquí tengo dos ejemplos. Bien, hay mucho tráfico en Lima y compré una lima dulce en la tienda. Hay mucho tráfico en Lima, se refiere al sustantivo propio de la ciudad de Lima y una realidad también evidente, hay mucho tráfico. Hoy compré una lima dulce en la tienda, se refiere al sustantivo de la fruta, al sustantivo común de la fruta. Entonces, sustantivo común, sustantivo propio, pertenecen a la categoría gramatical de sustantivo, por lo tanto, tenemos una homonimia absoluta. No sin perder la noción de que obviamente son homógrafas y que también no tienen ninguna relación significativa, ¿no? Para que nos haga dudar de que es homónimo. Lima se refiere a ciudad, un nombre propio, inventado obviamente. Y Lima es pues como se le nombró a la fruta. No creo que haya una relación directa, no hay de hecho. Y los siguientes ejemplos, por favor, te los dejo a tu lectura, Thais. No bote la basura al suelo y no vote por ese corrupto. Exacto, son dos homónimos absolutos, es una homonimia absoluta, porque estamos utilizando la categoría gramatical del verbo en las palabras bote, de votar, de echar, de desechar, y bote de sufragar, por ejemplo. Sufragar es votar en las elecciones. Bien, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Hasta ahí? Sí. Correcto. Ahora pasamos a la homonimia paradigmática. Bien, esta es la, digamos, una homonimia, digamos, propia de los verbos, de la categoría gramatical verbal, y se presenta cuando estos varían, digamos, en sus tiempos, ¿no? En sus accidentes gramaticales, así se le llama. Por ejemplo, a los accidentes gramaticales de persona, tiempo y modo. Vamos a entenderlo un poco más con los ejemplos. Por ejemplo, tenemos el verbo jugar, y dentro del verbo jugar tenemos digamos, ejemplos. Voy a empezar con el primero. Anteayer jugamos contra tu equipo. Estamos hablando en tiempo pasado, ¿verdad? Anteayer jugamos. Y el siguiente ejemplo es ahora jugamos contra tu equipo. Entonces, estamos hablando del tiempo presente. Sin embargo, tenemos una homonimia. ¿Por qué? Porque en el anterior ejemplo hemos dicho jugamos y ahora estamos diciendo jugamos. Son homófonas, también son homógrafas, coinciden en ambos casos, pero principalmente son homógrafas, claro, bajo la, digamos, lo que te dije en su momento,
homógrafas y homófonas. Sin embargo, estamos presentes ante una homonimia paradigmática porque ha cambiado el tiempo verbal en tiempo pasado y tiempo presente, ¿verdad? En el siguiente ejemplo tenemos el verbo salir y tenemos dos modos. En el primer accidente gramatical que vimos, ha variado el tiempo verbal, el tiempo. En el siguiente vas a darte cuenta que va a variar la persona, disculpa, el modo de en cómo se expresa o el modo en cómo se dirige una oración, ¿no? Verbo salir, ojalá salga temprano del aula, dice alguien, ¿no? Ojalá salga temprano del aula. Estoy hablando en un modo, digamos, subjuntivo, estoy expresando deseo, anhelo. Eso se conoce como modo subjuntivo. Más adelante vamos a ver los modos. Y el otro ejemplo es alumno salga del aula en modo imperativo. Es una orden, ¿verdad? Bien. Estamos variando el modo, el accidente gramatical del modo verbal. En este caso, varía el modo verbal y la actitud del hablante. Tenemos salga y salga. Tenemos una homonimia paradigmática porque varía el modo verbal. Y por último, tenemos el verbo ir. ¿Podrías leerlo, por favor? Ustedes irán de viaje pronto. Bien. En segunda persona. Y luego dice, Ellos irán de viaje pronto. en tercera persona. Ustedes, segunda persona. Ellos, tercera persona. Entonces, tenemos un cambio de la persona gramatical, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la homonimia porque irán, ustedes irán, ellos irán. Homonimia paradigmática, porque estamos hablando del mismo verbo, del mismo significado, irán de ir, pero varía la persona gramatical. Por eso estamos ante una homonimia paradigmática, ¿correcto? Bien. Bien, pasemos a la polisemia. La polisemia, no quiero pasar sin antes preguntarte si es que quedó claro esta parte, y esta parte, y esta parte. Las clases de homonimia. Sí. ¿Correcto? Bien, prosigamos. La polisemia se presenta en una misma palabra o expresión, a diferencia de la homonimia que se presentaba en varias palabras. ¿Recuerdas? Se presentaba aquí en dos o más palabras diferentes, pero con igual sonido. Y aquí son palabras diferentes con origen diferente, exacto. Y habíamos puesto el ejemplo, ¿no? De llama no es lo mismo que llama y no es lo mismo que llama. O sea, llama de quemar, llama de llamarse y llama de animal. No es lo mismo, no son las mismas palabras. En cambio, en la polisemia, sí, digamos, se presenta en una misma palabra o expresión. Pero, ¿qué es la polisemia? Es cuando una misma palabra tiene varios significados, tiene varias acepciones, varios significados aceptados efectivamente, y la polisemia hace de que se pueda, digamos, también interpretar de diferentes modos si es que no se hace correcto uso de ello. Sin embargo, vamos a ver un poco más de la polisemia. Los significados mantienen rasgos comunes, por ejemplo, en forma, en función o etcétera, ¿no? Y vamos a tenerlo más claro en los ejemplos. Por ejemplo, tenemos, a ese perro bravo le cortaron la cola. Siguiente, no me gusta hacer la cola en el banco. Y tercero, se peinó el cabello y se hizo una cola. Pero, profe, son homónimos porque cola y cola son homógrafos y no tienen ninguna relación etimológica ni tienen una relación significativa. He aquí la parte importante. El primer punto es cierto. Sí, digamos, podría pasarse como una homónima homógrafa. Sin embargo, la segunda característica, el segundo requisito, por así decirlo, no se cumple porque entre las tres palabras que hacen referencia a una misma, digamos, tiene varias acepciones. Son la misma palabra con varias acepciones. Por ejemplo,
A ese perro bravo le cortaron la cola, ¿no? La cola es una extensión de su cuerpo con una forma alargada, ¿verdad? Es una forma alargada, continua, que se alarga en el espacio, digamos. El segundo ejemplo, no me gusta hacer la cola en el banco. La cola también tiene una forma alargada, la cola del banco, y continua, ¿verdad? Sucesiva. Se peinó el cabello y se hizo una cola. El cabello largo para poder hacerse una cola, forma alargada y continua también. Entonces vemos que hay una relación entre estos términos y que tienen rasgos comunes de forma. Tiene un rasgo común principal que es la forma. Por lo tanto, como dice en la parte final, los significados de la palabra cola guardan un rasgo en común, la forma. Por consiguiente, se trata de una palabra polisémica. Y esta es la principal diferencia entre, entre las palabras homónimas y las polisemias, ¿no? Las polisémicas. Bien. ¿Hasta allí me dejé entender? Listo. Bien, Thais. Entonces, continuemos. Voy a prender la luz para que se escuche mejor. Se escuche mejor, digo, para que tener más iluminación. Un segundo. Bien, sí me escuchas, ¿verdad? Continuemos. Tenemos ejemplos para tener en claro un poco esto de la polisemia, ¿bien? Aquí tenemos que los ejemplos por traslación de significados, digamos que la polisemia, digamos las palabras polisémicas se han conformado por tres maneras. Por traslación de significados, ¿sí? Por usos especializados y por usos literarios. Ay, me olvidé de la hora, ¿qué hora es? Para ir, no es el que me esté pasando de la hora. 5:20, rayos, ya, vamos a hablar. Por traslación de significado se refiere a la semejanza en la función, la ubicación, la característica que pueda tener una palabra en relación con otra, en relación con su polisemia. Por ejemplo, lo que vimos anteriormente, cola, 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 es un ejemplo de polisemia por traslación de significado. Ahí tenemos también ejemplos. Por ejemplo, dice, él copió todo en una hoja bond. Él cultiva la hoja de coca y se cortó con la hoja de afeitar. Profe, ¿son homónimas? Ok, podría ser, pero igualmente la segunda característica hace que nos ponga a pensar, ¿no? Sí tienen una relación de forma, porque la hoja bond es, digamos, plana, ¿no? Liso y delgado, ¿verdad? La hoja de coca es igual, no sé si conoces la hoja de coca. La hoja de coca es como una hoja de ficus, pero más seca, ¿no? Lo que se cultiva. Se pasa un proceso que usualmente en las zonas andinas y amazónicas se chaccha. Y en zonas del norte también. Se llama chachar al verbo de masticar la coca. Y luego tenemos el ejemplo de se cortó la hoja de afeitar. Y si conocerás la hoja de afeitar, pues es una hoja delgada que tiene un filo terrible, ¿no? Entonces la hoja también tiene un filo, igual que la hoja bond. Entonces estamos hablando de una relación, existe una relación, una relación en una característica que sería la forma. Entonces es una palabra polisémica. Bien, también tenemos la conformación de palabras polisémicas por uso especializado. Es donde se especializa el uso de un término, unas palabras, por ocupación o profesión. Y aquí tenemos tres ejemplos. Él respeta el artículo constitucional. Bueno, aquí debió estar, la palabra que debió estar resaltada es artículo.
El segundo ejemplo, ganó un artículo de primera necesidad. Y tercero, ese artículo periodístico fue polémico. Bien, artículo hace referencia, pues, ¿no? A una parte importante, a una parte constitutiva, en este caso se refiere a eso. Y uso especializado porque en un caso tenemos artículo constitucional referido al derecho, artículo periodístico referido al periodismo, artículo de primera necesidad se refiere a algo inherente, importante, igual que en los otros dos casos. Entonces tenemos una relación también de significados, una relación significativa, por lo tanto, sí hay una relación también. Entonces viene a ser una polisemia, una misma palabra que tiene varias acepciones, ¿no? Artículo de constitución, artículo de periodístico, o un artículo de un elemento importante en una situación, artículo de primera necesidad. Y por uso literario tenemos aquellos que hacen uso, aquellas polisemias que hacen uso del valor connotado, como las metáforas. Por ejemplo, tenemos, ya apagaron el fuego intenso, y abajo dice, el beso incendió el fuego de la pasión. Fuego, fuego, relación de connotación, uso literario. Hay muchos ejemplos, ¿no? Las perlas de tus ojos, por ejemplo. Perla, perla, también uso literario. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, Thais? Sí, profe, dime tu pregunta. No, profe, ok, está bien. A ver, vamos a dejar de compartir. Bien, entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver ejemplitos porque necesito que practiquemos, ¿correcto? Vamos a esa parte. Una parte, ya, ok. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, creo que sí. Sí se ve. Ya, listo. Práctica 1. Colocar de denotativo si posee sentido denotado o C si son connotadas las siguientes expresiones. Es decir, si es denotativo o connotativo. Yo voy a hacer el primero y vas desarrollando los siguientes. Te ayudo con el ejemplo. Fernando padece de una enfermedad incurable. Incurable es denotativo. ¿Por qué? Porque está siendo objetivo y está utilizando todos los términos de manera en su primera acepción, ¿no? Tal cual significan, tal cual expresan su concepto, su significado. Fernando padece de padecer, de sufrir una enfermedad, algo que se sufre, incurable, que no tiene cura, ¿verdad? Denotativo. El siguiente ejemplo, ¿lo tendrías? Si no, para darte un tiempo. Connotada. ¿Por qué connotada? No me refiero a que me expliques qué es connotado y qué es denotado, sino me refiero a que por qué sería connotado, porque, digamos, en este caso, motor está haciendo referencia a un sentido figurativo, ¿verdad? Ese jugador es el motor de la selección. Denotativamente, es decir, realmente no puede ser una persona un motor de algo, porque el motor es una máquina. Entonces, está refiriéndose a un sentido connotativo porque está haciendo uso del lenguaje figurado, lo que se conoce como, oye, estás hablando figurativamente. Sí, sí, estoy hablando figurativamente, ¿no? Obviamente. Entonces, ese jugador es el motor de la selección, hace referencia a un sentido connotado, ¿correcto? Porque obviamente no es el motor de nada, ¿no? Pero se refiere a que ese muchacho tiene un empuje y una garra única que hace que juegue muy bien, ¿no? Y que saque a relucir ese aspecto, esa característica que lo define y que ayude a sus compañeros también a que los impulsen, ¿no? A seguir su ejemplo. A eso se refiere. Letra C, se molesta si le toman el pelo constantemente. Si le toman el pelo, bueno, yo te puedo tomar el pelo, lo cual significa que yo me burle de alguien. Yo me burle, entonces. Está hablando en un sentido figurativo, un sentido connotativo. Un sentido connotado. Letra D, Thais. Lo lees, por favor. Esa avioneta de guerra ya está por las nubes.
Esa avioneta, Ese sí, denotativo. esa avioneta de guerra ya está, exacto, ya está por las nubes. ¿Cómo sería uno connotativo, por ejemplo? Oye, mi amigo ya está por las nubes, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de que está volando, no entiende, tengo otras. Bien. Letra E, ¿estáis? Aquel huracán ya arrasó los cultivos. Denotativo también. Denotativo también correcto. Y última, Ellos abrigan la esperanza de un mejor sueldo. Connotativo. connotativo, porque no puedes abrigar a la esperanza, ¿verdad? Hablando. Por eso creo que en algunas películas cuando crean a robots y los hacen, hacen que interactúen con los humanos, pues el humano a veces cuando hace uso del sentido connotativo, se expresa en sentido figurativo, entonces no te entienden los robots y hacen todo al pie de la letra y en las películas eso es un cliché, ¿no? De que sea cómico, para comentártelo. Práctica 2. Determine si los términos resaltados presentan polisemia u homonimia. Listo. Los términos resaltados presentan o polisemia u homonimia. ¿Tú qué opinas? Letra A. Lo lees, por favor. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Aumentó el caudal del río y no me ríes de tus tonterías. Ujú. Hasta yo no voy a pensar. Ya, ya la tengo. ¿Tú? ¿Polisemia? Ya. Para que sea polisemia tendría que tener, digamos, una relación, tal vez, ¿no? O tentemos que tenga una relación, que esta palabra se haya conformado por profesión, tal vez, o por literatura, o quizás por una relación de característica u otra. Estamos hablando del río que conocemos, ¿no? Que tiene un caudal, el río de agua, y el río de reírse. No creo que tengan ninguna relación semántica, más allá de que sean homónimas, porque serían unas homónimas homógrafas. Sí, unas homónimas homógrafas. Y ya, sí es complejo este ejercicio, si quieres yo te voy a ayudar. Por ejemplo, el siguiente, Jorge ganó la carrera con ventaja y elegiste una carrera de ciencias. A primera instancia, ¿qué diría tu análisis, Thais? ¿Cuál era el otro de homónimo? Ah, no entiendo tu pregunta, ¿a qué te refieres? O sea, era homonimia y ¿cuál más? El otro. Ah, homonimia y polisemia. Es Polisemia con P o homonimia con H. es polisemia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tentarías? Está bien tu respuesta. Más o menos, ¿qué dirías? ¿Cómo sustentarías? Por ejemplo, carrera es porque se refiere a una carrera con ventaja, o sea, a un trayecto que da recorrido, ¿no? Y carrera de ciencias es también un trayecto de tiempo, ¿no? Que te exige dedicación, igual que una carrera, ¿verdad? Una carrera física. Entonces, sí, hay una relación ahí de característica, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que es una polisemia. No sé si me deja entender. Bien. Eh, sigamos con la letra C. ¿Tienes tu respuesta? ¿Es polisemia también? Sonó la sirena de ambulancia, dicen que la sirena cautiva a los marinos. Sirena, sirena. Bien, podría revisar eso. Dejémoslo en stand-by. Prosigue con el siguiente, por favor. No duermo con la vela encendida y el viento soplaba a la vera del barco. Sí. Ese es homonimia, creo que se llama. Homonimia, exacto, porque no hay una relación directa. Y estamos hablando de vela de Sirio y vela ¿verdad? De barco. Y sería también
ya que ambos son sustantivos, sería también una homonimia absoluta. Y también podríamos decir que es una homonimia homógrafa. Bien. Bien. Siguiente, el boxeador le aplicó un gancho. Y es un golpe de boxeo. Y usa el gancho de colgar la ropa. ¿Alguna idea? Es homonimia. Homonimia. Sí, podría ser homonimia, ¿no? Una homonimia, digamos, homógrafa y también gancho sería sustantivo, gancho sería también absoluta. Sin embargo, hay una relación entre gancho uh, de gancho de colgar ropa. Recuerda que el gancho de colgar ropa a veces tiene una forma, digamos, curva, una forma curva, y un gancho de golpe de box también tiene una forma curva. Tal vez no lo sepas mucho, pero los allegados al box, por ejemplo, golpean así, de manera curva. Es un gancho de derecha, un gancho de izquierda, entonces, gancho de izquierda. Entonces, hay una relación de trayecto, de forma, entonces sería una polisemia. ¿Estamos bien hasta ahí? Para analizar este tipo de casos es importante primero identificar lo que podría ser una homonimia, una polisemia, ¿no? La palabra, y luego tratar de analizar si hay alguna relación allí de forma, alguna característica, tal vez estamos hablando de una relación literaria, y eso básicamente. El siguiente ejemplo, si lo tienes, me podrías decir también. Ay, perdón, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, sabe. Ah, ok, correcto. ¿Sería homonimia? A ver. Sírvame una presa de cuy. La presa saldrá libre en mayo. Ya, yo diría que es polisemia. Presa, sírveme una presa de cuy. Una presa, la presa. Sí, yo diría que es una. A ver, déjame revisar a ver si por aquí lo tengo apuntado. Yo diría que es polisemia. Es en la práctica 2. Ya. Aquí me dijiste homonimia, ¿verdad? Sí. Yo estoy poniendo doble, pero en realidad es así. Uno, homonimia, porque ambos se relacionan con polisemia. Ya, dijiste homonimia. Está muy bien, está correcto. Pensé que podría haber una relación, por ejemplo, de presa, de que es algo que alguien domina, como es mi presa de cuy, yo me lo como porque es mío. Y presa, tal vez de relación de dominio porque la sociedad oprime. Tal vez podría ser por ahí, pero tal vez nos estemos yendo mucho por las ramas también. Para lo cual la homonimia también podría, es correcto en esta situación. Igual aquí también, sirena, una relación de sirena de la ambulancia es muy poco probable, casi nada, ¿no? No tiene ninguna relación con la sirena que del ser mitológico, ¿no? Entonces también sería homonimia allí, Thais. Bien, eso sería todo por las prácticas de hoy. No sé si te quedó claro bien, tal vez para la próxima tenga más ejemplos, más ejercicios, y para que lo podamos resolver, porque es muy interesante también. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? Dímela, por favor. No, sí entendí. Correcto, genial. Te iba a decir, ya, si tienes alguna sugerencia, de repente voy muy rápido, muy lento, no me dejo entender o debería dar más ejemplos, simplemente me lo dices, por favor. Y nada, espero que esta clase haya sido muy productiva. Ya hemos cumplido la hora. Ya que no tienes ninguna pregunta, doy por finalizado la sesión. Sí, está ahí, nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a mostrar fonología ya. Sí.
Bien. ¿Algún comentario? No, todo bien. Ya, Thais, está bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídate. Hasta luego. Bien. Chao. Chao.